Buenos días. Buenos días. Ya estamos aquí para otro estudio para la escuela dominical. ¿Les parece si hacemos una oración para poner este tiempo en manos del Señor? Señor, te damos muchas gracias por este nuevo día que tú nos permites tener. Gracias, Señor, por todos tus favores que nos otorgas. Gracias también por los dones para tu iglesia. Y Señor, queremos pedirte porque tú bendigas este tiempo, tu Santo Espíritu tenga buen material para sembrar en nuestros corazones anhelos y deseos de trabajar para ti. Te suplicamos tengas control de este tiempo, bendigas el estudio, bendice también las alabanzas que sigan en el tiempo del servicio y el mensaje que me vamos a compartir. Te suplicamos todo esto y te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Ok, pues hoy comenzamos un nuevo estudio que se llama La singularidad de la Iglesia. ¿Sí? Estamos fundamentados en Efesios 3, 9 al 12. Sin embargo, es que necesario que nosotros recordemos que la Iglesia de Cristo no es una reunión social, no es una escuelita, no es una guardería, no es el mercado en donde se viene a negociar, sino que es una institución que el Señor creó y que Él ganó por su sangre. O sea, el propósito de estos estudios es que nosotros tengamos la visión correcta acerca de lo que es la iglesia, porque lamentablemente a través de los años las personas no aprecian lo que es la iglesia de Cristo como lo que realmente es y no sienten pertenencia a la iglesia, no sienten amor o al menos cariño por lo que la iglesia significa para las vidas de las personas, y también, o sea, han visto tan malos ejemplos que no tienen deseo de congregarse y dicen, el Señor y yo estamos en comunión y entonces no necesito la iglesia. Bueno, el que así piensa, como diría en Isaías, todavía no le amanece y no ha entendido realmente lo que es el privilegio de contar con una iglesia de sana doctrina y de oír al Señor a través de la iglesia. Y por eso es que estamos en estos estudios. Vamos a leer Efesios 3, 9 al 12, que dice: y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Amén. Vamos a verlo con detenimiento. Dice, y de aclarar a cuántos. A todos. Dice, a todos, tanto creyentes como no creyentes, y también, como dice más adelante, principados y potestades en los lugares celestiales. Dice, ¿cuál sea la dispensación del misterio escondido? Ay, hijo, ¿qué significa eso? La dispensación del misterio escondido. ¿Qué es dispensación? El tiempo que Dios usa para tratar con el hombre, o un periodo de tiempo en el cual Dios se manifiesta de determinada manera
y hay una administración de la relación de Dios con los hombres, ¿ok? Entonces ya entendimos que es dispensación. Pues es a la medida en que tú lo entiendas. Bueno, no, son periodos de tiempo en la historia humana, ¿ok? No de persona a persona, eso sería otra cosa. Aquí está hablando de esos periodos de tiempo en la historia que pueden durar años, pueden durar siglos, ¿sí? Pueden durar cientos de años, de siglos, ¿ok? Entonces, por eso es que lo menciona así. Y dice, la dispensación del misterio escondido. ¿Qué es un misterio? Un tesoro, ¿no? Algo así. ¿No? No se conoce. Tesoro escondido. Sí, es algo que no ha sido revelado, ¿ok? Y escondido es que Dios lo ocultó, porque así fue su voluntad. Dios juega los dados con nosotros, pero aparte los esconde. No, ¿verdad? No quiere decir eso. O sea, dado que es una dispensación, ¿sí? Y que estaba oculta, ¿a quién? A Israel, que era el único que tenía el plan de Dios, ¿sí? Pero estaba escondido. ¿Cómo es que está escondido? Es como el presente, ¿sí? Fecha y hora en la cual el Señor ha de venir. Escondida. Como dirían allá en Mérida, ¿no? ¿Sabe? No sabemos. Eso está en la pura potestad del Padre. Cuando los discípulos le preguntaron al Señor, ¿cuándo va a ser el cumplimiento de esto que nos has dicho? Es la pura potestad del Padre. Entonces, por eso es que estaba escondido, ¿sí? Esa administración de la relación de Dios con los hombres iba a manifestarse en un periodo de tiempo específico y entonces sería mostrado a la humanidad, ¿ok? Dice que fue escondido desde los siglos en Dios, o sea que esa administración es un diseño de Dios. Dice que creó todas las cosas, nos está mostrando cuál es el poder de ese Dios que tiene una dispensación escondida. Dice, ¿para qué? Entonces tiene un propósito. Cuando sea manifestado esa dispensación, es con el propósito de que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer. Y aquí viene cuál es esa dispensación, por medio de la iglesia, ¿sí? La actual dispensación que estamos viviendo, ¿sí? Hay grupos cristianos que no creen en las dispensaciones, que dicen que es encasquillar a Dios, etc. Pero pues ahí están en la Biblia, entonces pues no podemos negarlas, ¿sí? Dice, para que la sabiduría de Dios que se manifieste en muchas formas sea dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. ¿Quiénes son estos? Los principados y potestades. ¿Sí? ¿Quiénes son ellos? Los ángeles, ¿no? Algunos. Ok, cierto. Ya hemos visto en los estudios anteriores que estos principados y potestades se están refiriendo a seres celestiales que están organizados como si fuese un ejército, ¿sí? Y entonces cuando dice potestades se está refiriendo a seres que tienen autoridad, y dice en los lugares celestiales. ¿Cuáles lugares celestiales? Sí, pero ¿qué es? Así En el es. cielo. ¿Cuál es? ¿Cuál? ¿Segundo cielo? ¿Tercer cielo? ¿Cuarto cielo? Tercer cielo. ¿Tercer cielo es donde está Dios? Sí. Ok, pero también segundo cielo.
¿Qué principados y potestades están en el segundo cielo? Satanás y sus huestes. Satanás y sus huestes, exactamente. Entonces, hay cosas que Dios no ha revelado al presente aún, ¿sí? En donde los ángeles anhelan mirar el desarrollo del plan de Dios. Y la única manera, acuérdense que Dios vive en la dimensión de la eternidad. Ahí no hay pasado ni futuro, sino todo es presente. Y la única manera de saber que el tiempo pasa es por el cumplimiento de la voluntad de Dios. ¿Ok? Entonces, en esta dispensación de la iglesia o de la gracia, así se le conoce, se está mostrando el avance de la voluntad de Dios. Cuando la dispensación de la iglesia termine, ¿cuál sigue? La eternidad, ¿no? No. Vendrá el milenio. Y hay ahí como una breve paréntesis, ¿sí? De 7 años, que es lo que Memo nos está enseñando durante el tiempo del servicio, ¿sí? Ya vamos avanzados en el estudio de Apocalipsis, ¿sí? Ese ínter de 7 años, ¿sí? Es previo a la dispensación del milenio, la dispensación del reino se le conoce también, ¿sí? Y vamos a ver qué reino es ese, ¿sí? Dice, conforme, o sea, de acuerdo al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor, ¿sí? Dios manifiesta su multiforme sabiduría, ¿sí? En el propósito eterno en Cristo Jesús, que es quien realmente está manifestando la voluntad del Padre. Se lo explicó a sus discípulos y sus discípulos medio que lo entendieron, ¿sí? Cuando Él resucitó pasó 40 días, ¿sí? Explicándoles con detalle qué era todo esto a sus discípulos. Y entonces dice, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza. ¿A dónde? Entrar al paraíso, ¿no? Al reino. Bueno, realmente se está refiriendo al trono de la gracia. Nos podemos acercar confiadamente a Dios por medio de la fe en Cristo Jesús, nuestro Señor. Entonces, se fijan, aquí este pasaje está complicado, pero es rico en cuanto a cuál es el propósito de Dios con la iglesia. Entonces, eso significa que pues no nada más es un grupo humano en donde pues se reúnen los miércoles a orar y los domingos a estudiar de la palabra y a entonar alabanzas, ¿sí? Es mucho más que eso, y eso es lo que vamos a ver en este capítulo de la eclesiología, ¿sí? La iglesia es única en los propósitos de Dios. Mientras que Dios se ha relacionado con otros grupos, estos grupos son gente cercana a la creación, ¿sí? Después a Israel, y después a los gentiles, y después a los no creyentes en los tiempos de la iglesia, etcétera, etcétera. Dice, su actividad con la iglesia permanece distinta, es singular. ¿Qué significa singular? Bueno, es una acepción de uno, pero singular significa diferente a los demás. Cuando alguien dice, es que tiene un singular sentido del humor, ¿qué entienden ustedes? Es único, ¿no? Ajá. A final de cuentas es que sea único, ¿sí? Y
diferente a los demás. Dice, edificaré mi iglesia, dijo el Señor, y esa es su obra especial en la actualidad. Esas palabras de Cristo indican distinciones específicas tocante a la iglesia. Sería una obra posterior a su vida terrenal. O sea, cuando el Señor estuvo en medio de nosotros no había iglesia. No sería lo mismo que el reino tocante al cual Él también enseñó. Y vamos a ver qué reino es ese. Y tenía que ser algo diferente de la teocracia de Israel. Entonces, no podemos decir que la iglesia comenzó cuando Jesucristo anduvo en medio de nosotros. Tampoco se está refiriendo al reino que Él enseñó. Y no iba a ser una continuación de con respecto a Israel y Dios, ¿sí? Entonces, por eso es que es singular. Y eso es lo que vamos a ver en esta parte del estudio. Vamos a ver primero la relación de la iglesia con el reino que el Señor enseñó. Existe mucha confusión debido a no haberse cuidadosamente definido, distinguido y comparado la iglesia y el reino. El haberse basado en la ciudad de Dios de Agustín de Hipona, al igualar a la iglesia con el reino, resultó en la autoridad absoluta de la iglesia en la tierra. ¿Quién era Agustín de Hipona? Era un cuate que escribió La Ciudad de Dios. No era eso. La Ciudad de Dios es un libro que escribió Agustín, que era un teólogo, ¿sí?, de los primeros tiempos, ¿sí?, pero sobre todo con la corriente teológica que fundó lo que ahora conocemos como Iglesia Católica Romana. ¿Ok? Entonces él en La Ciudad de Dios dice, la iglesia y el reino es lo mismo, ¿sí? Y por eso es que solamente hay una iglesia católica o universal. ¿Ok? Eso salió de las enseñanzas de Agustín de Hipona. El postmilenialismo edifica el reino terrenal sobre el crecimiento y el éxito de la iglesia. ¿Cuál es el postmilenialismo? Después del milenio. ¿Después del milenio qué? ¿Unifica la iglesia? El postmilenialismo dice que el arrebatamiento o la reunión de Jesucristo con su iglesia sería después del milenio. ¿Qué significa eso? Que la iglesia, ¿sí?, estaría en la tribulación y en el milenio, y hasta después vendría esa reunión de Cristo con su iglesia. Nosotros, si estudiamos con detenimiento, no entendemos que así sea. El concepto erróneo de la teonomía, palabra dominguera, ve la misión de la iglesia como el establecer la ley de Dios del Antiguo Testamento en los reinos del mundo hoy en día. ¿Qué es la teonomía? Es el gobierno a través de las leyes de Dios, ¿sí? Pero no es así. O sea, la iglesia no quiere establecer el gobierno humano a través de las leyes de Dios. No, es diferente, es otra cosa, ¿sí? Y la teología reformada, menos frontal que la teonomía, edifica en el concepto del señorío de Cristo sobre todas las estructuras del mundo y ve a la iglesia
como el agente principal en llevar a cabo esto. ¿Ok? Ciertamente reconocemos que las leyes de Dios tienen autoridad sobre de los hombres, pero no desde el punto de vista de que vamos a obligar a hacerlo, ¿ok? Porque es autoritativo. ¿Quién piensa de esa manera? Es el gobierno, ¿no? No. Que la ley de Dios tiene precedencia. Pues por un lado es el Islam, y por el otro lado son aquellos que piensan que la iglesia tiene la autoridad sobre los hombres. ¿Quiénes piensan así? Los católicos romanos, ¿ok? Pero están en los extremos, ¿sí? El concepto reformado de la iglesia significa sí, o sea, Jesucristo reina, ¿sí? Y Él tiene autoridad sobre de los hombres, pero es a través de las leyes de Cristo, que son Los 10 mandamientos. no, el amor y la redención. ¿Ok? Es la transformación del corazón humano a través de la relación con Jesucristo. ¿Ok? Y los otros no, los otros es a chaleco. No, ya a fuerzas ni el zapato entra. ¿Ok? Ciertamente, los 10, como decías Raúl, los 10 mandamientos tienen influencia o han influenciado las leyes humanas, pero una cosa diferente es que influyen y otra cosa es que imponen, ¿ok? Es diferente. ¿Qué relación hay entonces entre la iglesia y el reino? Bueno, primero vamos a entender el significado del reino. El diccionario define reino como una comunidad política organizada. ¿Okay? ¿Qué significa esto de comunidad política organizada? Una armonía entre ellos mismos. Una armonía entre ellos mismos, no necesariamente. O sea, una comunidad política es algo que no se ve, pero que está fundamentado en acuerdos y tiene una organización. Está muy traído y llevado el término usos y costumbres, ¿sí? En donde actualmente, pues como son usos y costumbres, las comunidades pueden hacer lo que se les pegue su gana mientras paguen impuestos. Eso no sería el reino. El reino es algo más amplio que los usos y costumbres de una comunidad, pero algo tienen de relación. Esto es, estamos de acuerdo, ¿sí? Y estamos organizados, ¿sí? Para vivir en una comunidad. ¿Ok? Bien. Espero no haberlos hecho bolas. Por lo tanto, incluye gobernantes, gobernados y el ámbito de influencia. Para definir un reino particular, uno tiene que hacer varias preguntas. ¿Quién es el gobernante? ¿Quiénes son los gobernados? ¿Cuándo y dónde está el reino? ¿Ok? Los varios reinos de la Escritura pueden y necesitan ser distinguidos haciendo semejantes preguntas. ¿Cuáles son los varios conceptos del reino? Bueno, primero está el reino universal. Las Escrituras revelan a Dios como el gobernante de todo
el mundo. Vamos a ver qué dice ahí en Primera de Crónicas 29:11. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. ¿Okay? Entonces, ¿quién es el gobernante supremo? Dios. Dios. Y después vamos a ver Salmo 145:13. Tu reino es reino de todos los siglos, y tu señorío en todas las generaciones. Por eso se le conoce como el reino universal, ¿sí? No tiene límites, no tiene fronteras y no tiene un tiempo en el cual empiece o termine. Así es el reino universal, ¿sí? Que está enseñado en la Biblia. Como tal, Él tiene jurisdicción sobre las naciones del mundo, designando los gobernantes de su elección y juzgando al mundo. Vamos a ver qué dice ahí en Salmo 96:13. Delante de Jehová que vino, porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. Esto es, Dios tiene derecho de gobierno y ejercerá el juicio sobre de todas las naciones, ¿sí? Porque son de Él. Vamos a ver qué dice Daniel 2:37. Tú, oh Rey, eres Rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. A final de cuentas, los gobernantes, sí, están en el ámbito de la voluntad de Dios. Ay, entonces, ¿Dios pone malos gobernantes? ¿Dios pone tiranos? Es que también dice Daniel que él pone y quita reyes. Sí, pero ¿pone tiranos? ¿Pone a Hitler, Dios lo escogió? Es la pregunta de los $64,000, ¿no? Que somos malos ya de raíz, los seres humanos, que tenga confianza en el hombre, no puede hacer nada. No, más bien Dios permite los gobernantes necesarios para que su voluntad se cumpla. ¿Ok? ¿Dios tiene derecho de juicio sobre las naciones? Sí. Tenemos que responder con un sí absoluto. ¿Sí? ¿Y cómo los juzga? Pues a través de los gobernantes. ¿Ok? Entonces sí, Dios permite que un gobernante tirano o un gobernante que está en contra de lo que Él ha manifestado como su voluntad para juzgar a esa nación. Entonces sí, Dios pone y quita los reyes necesarios para que su voluntad se cumpla. Y esa voluntad puede ser juzgar a una nación porque es idólatra, porque es en contra de Él, ¿sí? O a favor de Él y que está manifestando
su voluntad positiva. ¿Ok? Entonces, a través de la historia podemos ver que hay naciones que realmente están a favor de su voluntad revelada, y Dios bendice a esas naciones con buenos gobernantes. Y también hemos visto naciones que están en contra de Dios y en contra de su voluntad, y Dios permite gobernantes para juzgar a esas naciones y permitir que el juicio de Dios se manifieste. ¿Ok? Entonces es en ese sentido, ¿sí?, que Dios ejerce su autoridad sobre el reino universal. Comenzó con Adán, pero fue desfigurado con la entrada del pecado. ¿Sí? Una vez, quién sabe cuánto tiempo haya sido, pues han de haber sido cientos de años, ¿no?, en donde Adán y Eva vivían tranquilamente, ¿sí?, y ahí se manifestó el reino óptimo, ¿sí?, de Dios sobre el mundo. Continuó con Abraham, pero fue rechazado en Sodoma y Gomorra. En Israel también, al aceptar la ley mosaica, pero de nuevo rechazado en la idolatría del becerro de oro, y después a lo largo de la historia, porque ahí es donde está manifestada la teocracia. Dios gobierna, pero el hombre lo rechaza. Únicamente el Mesías traería la realización completa de este reino. ¿Pero qué pasó con el Mesías? Pues también fue rechazado por los hombres, que tanto los que le esperaban, esto es, los judíos, como los que no, los gentiles, ¿sí?, quienes fueron los que le juzgaron y le mataron. Entonces, la teología cristiana reconoce este concepto de un reino universal, aunque usualmente incluyendo a los ángeles, lo cual no hacía el judaísmo. ¿Okay? Dios es el gobernante de las naciones, así lo dice Apocalipsis 15:3. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Ok? Y finalmente ellas darán cuenta a Él cuando Él las juzgue. Vamos a ver qué dice el Salmo, ¿sí?, 110:16. 6. 110:6. Juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras. ¡Ay! Eso estuvo feo, ¿no? ¿Cómo es que será juzgado así? Es porque el hombre, la humanidad completa, le rechazará, y entonces tendrá que ejercer su juicio, que es la voluntad. El juicio es la voluntad retributiva de Dios ante la reacción negativa de los hombres. En resumen, en el reino universal, Dios es el gobernante. Él gobierna sobre todo y lo hace en todo el tiempo y en la eternidad.
¿Ok? Ahora vamos a ver el reino davídico / mesiánico. ¿Ok? Que es cuando el Mesías reina, por eso viene la barra. Tanto el judaísmo como la teología cristiana premilenial le dan un lugar prominente a este concepto del reino. ¿Sí? Es davídico porque las promesas concernientes al reino se hicieron en el gran pacto con David. Vamos a ver qué dice 2 de Samuel 7, 12 al 16. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre. ¿De quién está hablando? Jesús. No. David. Le está hablando a David. Pero ¿de quién habla? Del linaje procedente de sus entrañas, que edificará casa. Salomón, exactamente, que edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él por padre, y él me será a mi hijo. Y si hiciere mal, yo le castigaré con varas de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti, y será afirmada tu casa. Ahí está hablando a David, ¿sí? Será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. ¿Ya se cumplió? No, tenemos que reconocer que no. El trono de David, pues actualmente, pues no existe, ¿sí? ¿Cuál es el sistema de gobierno de Israel? Parlamentario, ¿sí? O sea, no es teocrático. Entonces, eso tiene que cambiar para que entonces la promesa de Dios se pueda cumplir. Entonces, mientras eso no cambie, no es el tiempo. ¿Cuándo cambiará? Y todavía después, eso será cumplido cuando Jesucristo regrese, venza a los enemigos de Israel, que serán el establecimiento político que encumbra al anticristo, y en donde el diablo, ¿sí?, por medio del anticristo y el falso profeta, estén gobernando, y todas las naciones que estuvieran en esa federación, cuyo gobernante principal es el anticristo, sea vencido por el Señor Jesucristo. Y entonces realmente comience a reinar el Señor Jesucristo, ¿sí? Por eso se llama el reino davídico o mesiánico, porque la promesa de Israel, de Dios a Israel, en este caso a David, se cumpla en el tiempo del milenio. ¿Queda claro? O sea, se acercan a darme una pastillita, gracias. A ver si no me ahogo. Es mesiánico, puesto que el Mesías será el gobernante, que es lo que explicamos ahorita.
se realizará en el segundo advenimiento de Cristo, cuando Él establezca su reino y cumpla aquellas promesas hechas a David. ¿Qué dice Apocalipsis 26? Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con Él 1000 años. Bien. Es en ese periodo de tiempo cuando las promesas de Dios a David y a Israel se cumplirán, mientras no. Es un reino, no es el reino actualmente del que estamos hablando. En resumen, en el reino mesiánico davídico, Cristo será el gobernante. Él reinará sobre la tierra y sus habitantes durante los 1000 años siguientes a su segunda venida. Estamos contestando las 3 preguntas que dijimos. ¿Quién gobierna? ¿A quién gobierna? ¿Y en qué tiempo o lugar? ¿Ok? Por eso está el resumen ese. Y esto es para que podamos entenderlo. Ay, así se vino ¡pam! El golpe todo. Ok, no hay problema. La palabra misterios en cuanto al reino. En Mateo 13, Cristo reveló misterios concernientes al concepto del reino. La lectura de Mateo 13 sería mucho, vamos a verlo por versículos. Vámonos ahí a Mateo 13, 11. Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. A eso se refiere los misterios del reino, ¿sí? En cuanto a la palabra misterios, esto significa que Él les dijo a sus discípulos algunas cosas acerca del reino que previamente no se conocían. Esta idea del reino comenzó cuando el Señor estaba enseñando y terminará en su segundo advenimiento. Vamos, eso lo vemos en los versículos 39 al 40. Ay, espérenme, ya puse mala cita. Ahora sí. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Recordemos que cuando utiliza siglo, está hablando de tiempo, está hablando de una época, y por eso está hablando de los misterios del reino. Acuérdense que esta parábola está hablando de un tiempo en el cual sí habrá una siega, un segador y consecuencias. ¿Ok? Está hablando de los misterios del reino. En otras palabras, es el concepto del reino utilizado para abarcar el periodo entre los 2 advenimientos de Cristo. El gobernante es Dios. Los gobernados son las personas en la tierra que se han relacionado de manera positiva, neutral o negativa con la cristiandad. Incluyen creyentes verdaderos, personas profesantes,
rechazadores y aún oponentes. El tiempo es el periodo entre sus dos venidas. Esto es, mientras anduvo él en su carne y cuando él regrese justo antes del milenio. Entonces, ahí es en donde están los misterios del reino, en donde el actual tiempo no es el reino davídico mesiánico, pero tampoco es el reino de la teocracia con Israel. Es un tiempo especial. ¿Cuál es la relación de la iglesia con ese reino? Pregunto. Ser obedientes, ¿no? Y disciplinados. No, porque es la relación de la iglesia con el reino. ¿Dios reina actualmente? Sí. No. Bueno, universalmente sí. Espiritualmente, que es lo que sigue, que vamos a ver, tenemos que reconocer que Dios no reina actualmente. Reina con respecto al reino universal, pero no reina como reinó en los tiempos de Israel. ¿Ok? Eso es lo que yo quiero que entiendan, ¿sí? Actualmente Dios reina, ¿sí? A través de su iglesia. Pero no reina a todos los hombres, nada más reina a los creyentes verdaderos, ¿sí? Y a aquellos que son profesantes, y a aquellos que son rechazadores y aún oponentes. Cuando nosotros le hablamos que somos parte de la iglesia, le hablamos a las personas y le decimos: acércate a Dios, acéptalo como tu Salvador, esto es, tu Señor. Y ellos dicen: no, yo tengo mi religión. Bueno, esos son rechazadores. Y aún aquellos que dicen: no, a mí no me vengas con esas cosas, Dios está muerto. Aunque no quieran, Dios gobierna. Y aunque digan: el hombre puede, ¿a qué suena eso? A humanismo. Y prefiero el gobierno humano al gobierno de Dios. ¿Ok? Ellos están tomando una decisión, pero eso no cambia las cosas. Dios está gobernando. ¿Ok? Y finalmente es el reino espiritual. Espiritual puede que no sea la mejor clasificación, pero nada parece mejor para caracterizar este aspecto del reino. Se refiere al reino dentro del cual todos los creyentes han sido colocados. Ahí lo vemos en Colosenses 1, 13 y 14. El cual nos ha librado de las potestades de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y se entra en el reino por el nuevo nacimiento. En Efesios también dice que ya estamos sentados en los lugares celestiales. ¡Ay, carambas! Eso es una verdad espiritual.
ciertamente ya estamos, Amén. pero no lo vemos. ¿Ok? Quisiéramos que un ángel lo pasara así con su charolita y nos ofreciera beber en una copa celestial, ¿sí? Las mieles de ese reino. Pero no es así. Eso es una verdad espiritual en el reino espiritual. El gobernante es Cristo. Y en este concepto del reino, Él reina sobre los creyentes solamente. Y la relación ya existe, ya está ese reino, pero como es espiritual, no lo vemos. ¿Cuál es la relación de la iglesia con estos reinos? Bueno, con el reino universal, en el sentido de que la iglesia está en el mundo, es parte del reino universal de Dios. Él la diseñó, la trajo a la existencia y reina sobre ella, como sobre todos los aspectos de su universo. Con el reino davídico mesiánico, la iglesia no es parte de este reino en ninguna manera. Cuando se establezca este reino, la iglesia ya habrá sido resucitada y reinará con Cristo en el reino milenial. ¿Cómo? Como su esposa, ¿ok? Pero el que gobierna es el Señor, Cristo, el esposo. Con los misterios del reino, puesto que la iglesia es parte de la cristiandad, ella es parte de este concepto del reino. Y con el reino espiritual, la iglesia verdadera, el cuerpo de Cristo, es equivalente a este concepto del reino. Y vemos que aunque forma parte, no es el todo. Entonces la iglesia por eso tiene singularidad. Es parte, pero de una forma singular. ¿Ok? Ok. ¿Dudas? No. Y eso ya lo vamos a ver la siguiente parte en la relación de la iglesia con estos reinos. Vamos a ver esta partecita nada más. Si uno tratara de hacer un resumen de la relación de la iglesia con el reino, tendría que decir que está relacionada con el mismo, pero no es equivalente a ciertos conceptos y es equivalente a otro. El concepto del reino se tiene que definir antes que uno pueda determinar la relación de la iglesia con el mismo. ¿Ok? Y aquí lo vamos a dejar. ¿Sí? Y continuaremos dentro de 8 días. ¿Ok? Si no hay dudas, vamos a orar. Ay, espérenme. Señor, te queremos dar muchas gracias porque estamos aprendiendo nuevos conceptos, nuevas relaciones y el papel que la iglesia que tú salvaste y que formará parte del reino que tú anunciaste, ¿sí? De una manera en la cual podemos estar confundidos, pero tú nos lo estás aclarando. Te damos muchas gracias por tus enseñanzas y te pedimos de tu bendición para el resto del día, los méritos en el nombre de Jesucristo. Amén. Ok, nos vemos dentro de 8